vamos a abrir nuestra Biblia, no ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes en el capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Espero que esté aquí mi estudio, porque si no, quién sabe cómo nos vaya a ir. En fin. Vamos a orar mientras esto se abre aquí. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos por haber permitido que nos reunamos aquí como hermanos, hijos tuyos, Señor, por la obra de Jesucristo, a cantar a tu nombre, a congregarnos para tener comunión los unos con los otros y por medio del Espíritu todos contigo. Deseamos, Señor, que ahora al estudiar tu palabra también podamos tener esa misma comunión contigo, que sea tu Espíritu el que nos enseñe las cosas que tienes para nosotros hoy. Y podamos salir de aquí, Dios, edificados, enriquecidos en nuestro conocimiento de ti, más confiados en que nuestro Dios es el Dios verdadero y que nada le pasa desapercibido, todo Él sabe qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Así es que nos encomendamos a ti. Haz en nosotros, con nosotros, lo que tú deseas por el poder de tu Espíritu a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, estamos en el capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Y hoy vamos a estar viendo el reinado de Azarías. Reinado de Azarías, que de hecho en el libro de Segunda de Crónicas se le llama Uzías. ¿Se acuerdan el capítulo 6 de Isaías, en donde dice en el año fulano de tal, cuando el rey Uzías murió? Pues ese Uzías es este rey Azarías del cual nos está hablando aquí Segunda de Reyes 15. A veces esto causa confusión, ¿verdad? Porque allá se llama así y acá se llama acá. Bueno, pues cuando lleguemos al cielo vamos a poder hacer un montón de preguntas al Señor que yo, porque no soy Dios, no les puedo contestar. ¿Por qué le llamaron en un libro a Azarías y en el otro Uzías? En realidad no tiene importancia, ¿saben por qué? Porque la historia y lo que nos enseña la historia de Azarías o Uzías no cambia, es la misma. Entonces lo que nos tenemos que fijar no es tanto a veces en lo técnico de cómo se escribió, por qué se escribió, quién lo escribió, etcétera, sino en la lección que el Señor tiene para nosotros en ello. Entonces, habiendo dicho todo eso como introducción, vamos a comenzar ahí en Segunda de Reyes capítulo 15 y el versículo 1, en donde dice: Jeroboam tenía 27 años de reinar sobre Israel cuando Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá. Acuérdense, Jeroboam era Jeroboam II, que estaba reinando en el reino del norte, mientras Amasías, el papá de Azarías, estaba reinando en el sur. Pero Amasías murió y su hijo Azarías comenzó a reinar sobre Judá. Jeroboam fue el rey del que estudiamos las últimas 2 semanas. Y mientras él reinaba el reino del norte, Azarías comenzó a reinar en el reino del sur, en Judá, que era el Judá. ¿Sí? Versículo 2 dice: Azarías tenía entonces 16 años. Noten qué joven estaba este hombre cuando empezó a reinar, 16 años. Y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Versículo 3. Azarías, noten lo que dice ahí de Azarías, hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Entonces lo primero que se nos dice aquí de Azarías o Uzías, como vamos a ver más adelante, es que hizo lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho Amasías su padre. O sea que siguió algo de lo bueno que hizo su padre. Siguió el ejemplo de su padre dentro de lo que hizo su padre, que era bueno. Y es bueno hacer las cosas buenas que nuestros padres nos enseñan, seguir los buenos ejemplos de nuestros padres, pero no es bueno cuando también seguimos sus malos ejemplos y arriesgamos sufrir las mismas consecuencias que ellos sufrieron por lo que hicieron en nuestra propia vida. A menudo como jóvenes somos muy buenos para juzgar a nuestros padres, para decir, bueno, pues si ellos lo hacen, entonces yo también lo puedo hacer. Si ellos no se preocupan por lo que están haciendo, entonces yo tampoco me tengo que preocupar, etcétera, etcétera. Pero acuérdense, especialmente jóvenes, niños, si están aquí algunos, recuerden, vamos a imitar a nuestros padres en cuanto o en lo que ellos imiten al Señor Jesucristo.
Pero en lo que no, tenemos que hacerlo a un lado. Aunque nos dé, como dice mi mamá, en la pata de palo, aunque sea lo que queremos hacer, si no es un ejemplo que Jesucristo está dando, y para ello tenemos que conocer bien a Jesucristo, porque no podemos juzgar a nuestros padres y decir que no están siguiendo el ejemplo de Jesucristo si no sabemos quién es, o cómo Jesucristo se comporta o se comportó, o qué es lo que Jesucristo espera de nosotros. Entonces, si nosotros como hijos no estamos en la palabra y estamos estudiando la palabra y viendo los ejemplos que el Señor Jesucristo nos dio, tampoco podemos esperar tener la habilidad para juzgar si lo que nuestros padres están haciendo es lo correcto o no, o si es de acuerdo al comportamiento de Jesús o no. Y solo por darles la contraria, no es bueno hacer eso, porque entonces lo más seguro es que vayamos a caer en los mismos errores que ellos. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Entonces Azarías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como había hecho Amasías su padre. Entonces de nuevo siguió algo de lo bueno que hizo su padre, pero como otros dejó algunas cosas más importantes sin hacer. Noten ahí en el versículo 4, sin embargo, no se quitaron los altares en los montes, sino que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. De nuevo, como rey, él podía hacer que se quitaran esos altares, él podía prohibir que el pueblo tuviera estas prácticas, pero no lo hizo. ¿Y se acuerdan por qué los reyes podían hacer eso? ¿Por qué los reyes de Israel podían hacer eso? ¿Se acuerdan? Porque eran una ¿qué? Teocracia. Y se suponía que los reyes estaban bajo la dirección de Dios. Entonces, como un gobierno teocrático tenían que someterse a Dios. Esto mismo no se puede hacer en nuestro país, por ejemplo, porque nosotros no somos una teocracia. Se los expliqué hace un par de estudios. No podemos hacerlo aquí porque tenemos un sistema de gobierno completamente diferente. Hay mucha gente que cree que puede poner a gente, entre comillas, buena en puestos de responsabilidad y de alguna manera hacer que este país se vuelva de nuevo a Dios, pero no se puede hacer, porque la moralidad en realidad no se puede legislar. Se puede de alguna manera detener la inmoralidad, pero ¿saben qué pasa cuando se hacen leyes para detener la inmoralidad? Empiezan a hacerse las cosas a escondidas. Entonces, el que quiere hacer maldad, ¿sabe qué va a pasar? Va a hacer maldad. Entonces debemos nosotros porque confiamos en Dios, debemos nosotros dejar algunas cosas en las manos de Dios. Debemos dejar algunas cosas en las manos de Dios. Pero en este caso, Azarías podría haber quitado los altares de los montes. Azarías podría haber prohibido que se ofrecieran sacrificios y quemado incienso en esos altares. ¿Sí? Entonces, pero no lo hizo. No lo hizo. Y esto es exactamente lo que se nos dice acerca de su padre Amasías en el capítulo anterior. Si miran ahí en sus Biblias, unas 2 páginas hacia la izquierda, en el capítulo 14, los versículos 3 y 4, hablando de Amasías, el papá de Azarías, dice: Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás, su padre. Allá tenemos 2 generaciones, 3 con la de Azarías, que habían hecho lo correcto, ¿sí?, delante de Dios, pero ¿sí?, no como su antepasado David. No habían sido como David había sido, no habían seguido a Dios fielmente. Sin embargo, versículo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 14, dice: los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Entonces, el papá lo hizo, el hijo lo está haciendo. Y no solamente eso, sino que el abuelo Joás también lo hizo, el hijo de él lo hizo y el nieto de él también lo hizo. Hicieron lo recto delante de los ojos del Señor, pero no quitaron esos altares, no destruyeron los lugares altos en donde el pueblo llevaba a sacrificar delante de los dioses falsos. Noten otras cuantas 2 páginas hacia la izquierda en su Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 12, los versículos 2 y 3. Noten. Segundo libro de Reyes 12, versículos 2 y 3. Sin embargo, hablando de Joás, los altares en los montes no se quitaron, porque al pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso ahí.
todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, que es el abuelo de Azarías, este hizo lo recto a los ojos del Señor. ¿Sí? Entonces, Joás, el abuelo de Azarías, hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Pero no quitó los altares, no quitó la adoración ni la quemadera de incienso a los dioses falsos en los montes. Y por ello también Joás, Amasías, y ahí vamos a ver que Azarías van a sufrir las consecuencias. Entonces, eso es lo que se dice de Joás. Y noten ahí el versículo 2 donde dice, todo el tiempo que el sacerdote Joiada dirigió a Joás, este hizo lo recto a los ojos del Señor. Ahora, ¿por qué les dijo que noten eso? Porque, acuérdense, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 15, no se nos dice mucho acerca de Azarías, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 26, sí se nos habla más de él. Así es que les voy a pedir que busquen en su Biblia el segundo libro de Crónicas en el capítulo 26. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 26. Miren lo que se dice acerca de Azarías, o como se llama en Segunda de Crónicas, Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, los versículos 1 al 5. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, Azarías se le llama en Segundo de Reyes, y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Usías tenía entonces 16 años de edad, igual que lo que se nos dice en Segunda de Reyes. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Usías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Estas son algunas de las obras que hizo Amasías o Usías. Versículo 3, tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar, igual lo que se nos dice en Segunda de Reyes, y reinó 52 años en Jerusalén, otra vez lo mismo que se nos dice en Segunda de Reyes. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén, igual como se nos dice en Segunda de Reyes. Versículo 4, y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Y noten el versículo 5, mientras vivió Zacarías, no el profeta, del cual tenemos un libro en la Biblia, no el profeta, es el Zacarías del que habla aquí es hijo de Joiada, ¿sí? Y lo vemos en Segunda de Crónicas 24. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. ¿Se dieron cuenta de eso? Mientras este hombre, Zacarías, ¿sí? Mientras este hombre Zacarías, que era entendido en las visiones de Dios, ¿sí? Mientras él estaba con él, Usías no dejó de buscar a Dios. Y mientras lo buscó, el Señor le dio, ¿qué? Prosperidad. Mientras lo buscó, le dio prosperidad. Ahora, los versículos 6 al 15 de Segunda de Crónicas 26 hablan de otras obras que Usías hizo durante su reinado, ¿sí? Más adelante vamos a seguir viendo algunas de esas cosas. Pero esto que estamos viendo aquí, que vimos aquí con Usías, lo que vimos también con Joás, acerca de que tenían estos hombres en los que podían contar o que los aconsejaban o que estaban con ellos, ¿sí? Nos habla de la necesidad para nosotros como cristianos de buscar consejeros y mentores piadosos que continuamente, escucharon la palabra esa, continuamente nos lleven a buscar a Dios y a lo que su palabra dice, porque es solo en Él, en Dios, y en su palabra que se encuentra la sabiduría para navegar por los mares turbulentos que a menudo vienen a nuestras vidas. Es importante que las personas con las que vamos a pedir consejo, es importante que las personas que consideramos nuestros mentores, es importante que las personas con las que hablamos acerca de las situaciones que estamos pasando, sean personas que constantemente nos estén volviendo a Dios y nos lleven a buscar su rostro a través de las Escrituras. Porque solamente cuando estamos basando nuestra vida en lo que las Escrituras dicen, que cuando vengan esas tormentas nuestra vida no se va a desmoronar. ¿Cierto? Eso fue lo que el Señor dijo, ¿no es cierto? Cuando dijo, voy a comparar, voy a comparar a un hombre que oye mis palabras y las pone en práctica como aquel que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vinieron las olas, y vinieron los vientos, y vinieron las tormentas y todo eso. ¿Y qué pasó con su casa? Permaneció en pie.
Entonces tenemos que asegurarnos que cuando nosotros tenemos alguna situación con la que estamos lidiando, siempre busquemos ir con alguien que sabemos que nos va a llevar a buscar a Dios y la solución para esos problemas en la palabra de Dios y no en alguna otra, en algún otro medio o en alguna otra cosa, ¿sí? Porque a menudo el mundo tiene muchas soluciones para nuestros problemas, ¿no es cierto? Digo, si le escarbamos un poquito, hay tantos métodos, tantas cosas, tanta ayuda que podemos encontrar en el mundo para solucionar absolutamente todos los problemas que pudiéramos tener. Tenemos muchos libros, ¿sí? Cristianos, o entre comillas, cristianos, que a menudo queremos o quieren dictarnos cómo poder solucionar tal o cual problema, pero no nos llevan a buscar a Dios, ni nos llevan a la palabra de Dios, nos llevan al pensamiento que la persona que lo escribió tiene, o a la deducción que esa persona ha llegado. Por eso es muy importante que los libros que leamos estén claramente basados en la palabra de Dios. Entonces, como vemos aquí con Usías o Azarías, como vemos con Joás, su abuelo, es necesario que tengamos a alguien a quien ir, a quien buscar. Y cuando estamos pasando por dificultades, nos lleve siempre a buscar a Dios y lo que su palabra dice, porque es solo en Él y en esa palabra que encontraremos la sabiduría para navegar por los mares turbulentos que a veces tenemos que navegar. Porque a veces tenemos que navegar por mares bastante turbulentos, ¿no es cierto? A veces parecemos náufragos. Parece ser que los vientos de esta vida nos están llevando de un lado para otro, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo librarnos, nos estamos preocupando, etcétera, etcétera. La solución, no voy a decir es fácil, pero encontrar la solución es sencillo cuando vamos a Dios y usamos su palabra para guiarnos a lo que tenemos que hacer. Quiero leerles algunos versículos que van a poner en la pantalla, otros no, pero algunos sí los van a poner, para que lean conmigo lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. En el Salmo 105, los versículos 1 al 4, se nos dice esto: alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Versículo 2, canten, sí, canten salmos, proclamen todas sus maravillas. Versículo 3, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón los que ¿qué? Buscan al Señor. Busquen el poder del Señor. ¿Busquen cuándo? Siempre a Dios. Si cuando nos damos a la tarea de buscar a Dios, como vamos a ver más adelante, podemos estar seguros de que lo vamos a encontrar. Por eso, aun cuando estemos pasando por dificultades, aun cuando estemos pasando por pruebas, aun cuando estemos llevando cargas muy pesadas, de todas maneras invocamos su nombre, de todas maneras reconocemos las obras que ha hecho, tanto en nuestras vidas como en el universo. De todas maneras le cantamos y cantamos salmos, proclamamos sus maravillas, nos regocijamos en Él. Y eso nos ayuda a seguir buscándolo a Él. ¿Sí? Si nos dejamos llevar por los sentimientos negativos, si nos dejamos llevar por lo que nuestro corazón nos dicta a veces, ¿saben qué? A veces nuestro corazón mismo nos aleja de Dios, porque nos lleva a perdernos en lo que estamos pasando, perdernos en los sentimientos que estamos teniendo, ¿sí? Y se nos olvida que Dios está ahí. Decimos que no se nos olvida, pero sí se nos olvida. No del todo, pero hay ratos en los que una razón u otra, somos humanos, fallamos y dejamos de pensar que Él está aquí conmigo, que Él me ha prometido que no me dejará ni me desamparará. Entonces, si Él me ha prometido que está aquí conmigo, lo único que tengo que hacer es volverme a Él, clamar a Él, ¿y qué va a hacer Él? Va a responder. ¿Con voz audible? Quizás. Pero lo más seguro que para encontrar la respuesta de Dios es ¿a dónde ir? A la palabra, porque para eso nos dejó su palabra. Todo lo podemos encontrar en la palabra. Pedro nos dice que todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, una vida de piedad, lo tenemos en la palabra. Entonces no hay razón por la cual ir a otros lugares. En Isaías 55 y el versículo 6, Isaías 55 y el versículo 6, noten lo que dice ahí: busquen al Señor, ¿cuándo? Mientras puede ser hallado. Llámenlo, ¿cuándo? Mientras se encuentra cerca. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice que Dios está cerca de nosotros? La palabra de Dios nos dice que Él está ahí para nosotros. Pero lo que implica aquí Isaías es que va a llegar el día en que ya no va a estar.
Implica que ya va a llegar el día en el que ya no, su presencia ya no va a estar ahí, Él ya no va a estar ahí. ¿Saben cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga por nosotros. Cuando el Señor venga con nosotros, ya no va a estar el Señor en la tierra como está ahorita en la presencia del Espíritu. ¿Sí? El mundo va a quedar, ahora sí, va a quedar desamparado, va a quedar sin Dios, va a quedar sin el Espíritu, va a quedar sin la iglesia, sin nada que lo lleve a los pies del Señor. Entonces, ahorita que estamos constantemente escuchando acerca de Dios, de su bondad, de su gracia, de su misericordia, ahorita que puede ser hallado, debemos estar haciendo ¿qué? Buscándolo. Buscándolo. Pero está perdido Dios. Entonces, ¿por qué lo tenemos que buscar? Porque nosotros somos los que nos desbalagamos a veces, ¿verdad? Nosotros somos los que a veces nos queremos salir por la tangente. Nosotros somos los que a veces no vemos cómo Dios nos va a ayudar en tal o cual situación y agarramos por nuestro propio lado. Empezamos a buscar nuestras propias soluciones. ¿Sí? Entonces no es Él el que se está perdiendo, no es Él el que no está ahí para que nosotros lo encontremos. Somos nosotros los que nos desbalagamos. Pablo, cuando va a predicar al Areópago en Grecia, les habla de Dios como aquel que está ahí para que los hombres, aunque sea a tientas, lo encuentren. Aunque sea a tientas. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser encontrado por el hombre. Dios quiere ser encontrado por Él, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, es como que el Señor, es como que el pecador está en el mundo haciendo lo que le gusta hacer y anda perdido y anda por todos caminos. Y el Señor le dice, aquí estoy, acércate a mí, aquí estoy. Mira, lo único que tienes que hacer es como cuando estamos en las piñatas, ¿verdad? ¿Qué les decimos a los que tienen el palo? Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Y de vez en cuando le ponen unos cuantos golpes a la gente en lugar de las piñatas, ¿verdad? Porque andan a ciegas. Bueno, pues el Señor es tan amoroso, el Señor es tan lleno de gracia y misericordia, que dice que es posible encontrarlo hasta cuando andamos a tientas. Si tan solo ponemos un poco de esfuerzo, lo podemos encontrar. En el Salmo 27, los versículos 5 al 8, noten lo que dice ahí. Empieza con ¿qué es lo que dice ahí? Cuando vengan los días malos, Él, Dios, me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y allí cantaré salmos al Señor. Versículo 7, noten, Señor, escúchame cuando a ti me dirija, ten compasión de mí y respóndeme. Versículo 8, a mi corazón le pides buscar y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Se vean lo que el Señor pide a nuestro corazón en todas las situaciones? Busquen mi rostro, búsquenme a mí. No traten de solucionar sus problemas por su propia inteligencia, por su propia sabiduría. No vayan a buscar la solución en el mundo, ¿sí? Que no conoce a Dios, que no está vivo espiritualmente hablando, que son hombres y mujeres naturales que no tienen el Espíritu Santo. No vayan a buscar el consejo con ellos. Búsquenme a mí. Búsquenme a mí. A mi corazón, dice, le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Sí? Lo hacemos. Lo hacemos cada mañana cuando nos despertamos. Lo hacemos cada noche al acostarnos. Lo hacemos cuando estamos en el trabajo y estamos abrumados por todo lo que está pasando. Lo hacemos cuando tenemos problemas con el cónyuge, cuando tenemos problemas con los hijos, cuando tenemos problemas con los padres. Buscamos su rostro primero antes de tratar de imponer una solución que viene de nuestra propia mente y de nuestro propio corazón. Sí, porque si estamos haciendo eso, entonces estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora en los evangelios lo tenemos muy claramente delineado. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, los versículos 9 y 10, el Señor les dice a sus discípulos, así que ¿qué? ¿Y qué pasará? ¿Y luego qué? ¿Y qué pasará? ¿Y luego? ¿Y? El Señor es así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Pidan, busquen, llamen. Versículo 10 nos dice por qué debemos hacer eso. Lucas 11:10.
Porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, lo creemos. Si lo creemos, eso es lo que vamos a estar haciendo cuando las situaciones difíciles llegan a nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Si vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a llamar, y estas cosas son las que van a suceder. ¿Sí? A menudo no se nos da, porque nos dice el libro de Santiago, porque no pedimos, o pedimos de acuerdo a qué, a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Pedimos lo que nosotros, por eso les hablaba del control de Dios. ¿Está Dios en el control o no está? Entonces quiere decir que todo lo que deja que llegue a nuestras vidas está bajo su control y debemos de aceptarlo, ¿verdad? Pero cuánto luchamos a veces por cambiar, ¿sí? Por quitarle el control, por cambiar de opinión. Es como que estamos luchando con Él. Ok, Señor, yo sé, pero yo quiero que hagas esto o aquello o lo otro, ¿verdad? De nuevo en Segunda de Reyes, en capítulo 14, los versículos 3 y 4, si ven ahí en su Biblia, dice: Amasías, el padre de Azarías, hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás su padre, aunque no como su antepasado David. Sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altares. Entonces, podemos ver que esto es mencionado en las historias de cada uno de los reyes. Y si el Señor está repitiendo algo una y otra y otra y otra vez, ¿por qué cree que lo hace? Porque quiere que prestemos atención a lo que está sucediendo, para que no caigamos en el mismo error que ellos. Lo que quiere decir entonces que si lo que Dios quería era que ellos desarraigaran los ídolos, quitaran los lugares altos, destruyeran los altares, es lo mismo que el Señor espera de nosotros. ¿Tenemos altares en nuestras vidas? ¿Estamos adorando a alguien o algo que no es Dios? ¿Estamos idealizando algo o a alguien por encima de lo que Dios es? De nuevo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra carrera, lo que sea que estamos idealizando y poniendo por encima de Dios, por encima de Cristo. Los jueves estamos leyendo, ¿cómo se titula el libro que estamos leyendo? Los lectores completos en Cristo. ¡Qué bárbaro! Se me están durmiendo. Completo. Si quiere decir que estamos completos en Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuánto necesitamos? Entonces, si estamos completos en Cristo, no necesitamos nada más que Él. No levanten la mano, pero cada quien piense. Está convencido, convencida de ello. Que está completa en Cristo. Que con Él en su vida ya tiene todo lo que necesita para poder seguir adelante. Ahora, no estoy preguntando para que nadie se sienta condenado ni nada de eso. Estoy diciendo para que nos examinemos nosotros mismos para ver si creemos lo que decimos creer, ¿verdad? Porque acuérdense, no se trata de creer en Dios, se trata de ¿qué? De creerle a Dios. Y si Él nos está diciendo a través de su palabra que estamos completos en Cristo, ¿cómo estamos entonces? Completos en Cristo. Si Él nos está diciendo que si lo buscamos lo vamos a hallar, ¿qué va a pasar entonces si lo buscamos? Lo vamos a hallar. ¿Sí? Si Él nos está diciendo que pidamos y Él nos va a dar, ¿qué va a pasar entonces? Pedimos y nos va a dar, ¿verdad? Pero la cosa es que lo creamos en realidad y no dejemos de pedir y no dejemos de buscar y no dejemos de tocar, porque Él va a cumplir su palabra. ¿Sí? Entonces, esto tiene importancia para nosotros, porque a través de las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Señor advirtió a su pueblo en contra de esto mismo de lo que estamos hablando aquí, y prometió que iba a disciplinar a quienes no escucharan su voz. ¿Cuántos nos gustaba? Porque ya todos estamos un poquito ya, ¿verdad? No tan chavalillos. Pero ¿a cuántos nos gustaba cuando nos disciplinaba nuestro papá o nuestra mamá? Para nada, ¿verdad? Los que están aquí, que todavía están chavalillos, ¿les gusta que su papá, su mamá los discipline? ¿Cuántas veces te voy a decir? Ya te he dicho muchas veces. Y la próxima vez vas a ver. Y no estoy hablando de
jóvenes de 18 años para arriba, estoy hablando de jóvenes que todavía están bajo la tutela de los padres, ¿sí? Que todavía pueden ser regañados. ¿Les gusta ser regañados? Bueno, Dios no quiere regañarnos, Dios no quiere disciplinarnos, pero si nosotros estamos fallándole a Dios, Él nos va a disciplinar. ¿Por qué nos va a disciplinar? ¿Porque es malo? ¿Por qué? Porque es un buen padre, ¿no es cierto? Es un buen padre. Y el buen padre disciplina a sus hijos. Sí, el mal padre los deja que hagan lo que quieran, les dan todo lo que piden y no les prohíben nada, pero el buen padre los disciplina. Les dice que no pueden tener algo y les dice por qué no lo pueden tener. Les explica la situación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces Dios, siendo un buen padre, nos deja saber que si caemos en estas prácticas que se tenían en aquel entonces, vamos a ser disciplinados. Y a través del Antiguo y el Nuevo Testamento se le advierte a su pueblo que si hacen este tipo de cosas, Él va a tener que disciplinarlos. Vamos a comenzar en Deuteronomio, en el capítulo 7, los versículos 25 y 26. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Noten lo que dice. Echarás al fuego las esculturas de sus dioses. Está hablando de los dioses de los pueblos de los cuales iban a despojar de su tierra en Canaán. Y no codiciarás su plata ni su oro, ni te quedarás con ello, para que no te sean tropiezo, pues para el Señor tu Dios son algo que... Si es algo repugnante, ¿por qué los iban a adoptar? ¿Por qué los iban a tomar? Si nosotros sabemos que algo es repugnante para Dios, ¿qué razón tendríamos para tomarla, para adoptarla, para practicarlo en nuestras vidas? ¿Hay alguna buena razón para hacerlo si a Dios lo considera repugnante? No oigo muchos nos. No tengas miedo de contestar, ok, no lo vamos a calificar. Ok, ni los vamos a reprobar ni nada de eso. No, si el Señor en su palabra nos dice que algo es repugnante, que no soporta algo, que aborrece algo, no hay razón para que nosotros lo adoptemos, no hay razón para que nosotros lo practiquemos. En el versículo 26 le sigue diciendo de Deuteronomio 7, no llevarás a tu casa nada que sea repugnante para que no seas destruido. Todo eso lo aborrecerás y lo desecharás porque está condenado a la destrucción. Creo que es muy claro el Señor. Debemos aborrecer lo que Él aborrece. Debemos amar lo que Él ama. Debemos desechar lo que Él desecha. Pero ¿cómo vamos a saber qué aborrecer? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Él aborrece? ¿De dónde vamos a sacar y vamos a poder entender lo que Él aborrece? ¿Dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces noten que les dijo, esto es repugnante para mí, no lo deben adoptar, no lo deben hacer, no lo lleven a su casa, etcétera, etcétera. Y aquí es en donde nos debemos preguntar nosotros, ¿qué estamos llevando a nuestra casa que pudiera ser repugnante para nuestro Dios? Hay tantas cosas que en un tiempo no eran aceptables, ¿se acuerdan ustedes? Muchos de ustedes más o menos son de la camada, uno que otro, 2 o 3. ¿Y se acuerdan que había tantas cosas que no podíamos llevar? A mí mi jefa, había ciertas cosas que no podía llevar a mi casa. Es más, mi papá no dejaba que tocara mis discos en su tocadisco. Con eso le digo todo. Mi papá decía que mis discos, ¿todavía se acuerdan de los discos algunos de ustedes? Que mis discos eran diabólicos y en su tocadisco no los iba a tocar. ¿Ok? Así era, antes era, pero ahora, ¿qué sucede? Todo es bienvenido a la casa. Todo es bienvenido a la casa. Ahora, no estoy hablando en contra de la música secular simplemente por ser música secular. Hay música secular que es muy bonita, canciones que son muy bonitas, que son, ¿verdad? Son de amor y etcétera, etcétera, para enamorar a la novia, enamorar al novio, etcétera, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero hay otras que, ay, nanita, qué bárbaro, tan tremendas. ¿Verdad? Y la cosa es cómo reconciliamos lo que esas canciones dicen con lo que nosotros decimos creer. Y eso es el trompo que les echo a mis hijos. Cuando oigo algunas de sus canciones, les digo, a ver, ¿qué dice? No, pues esto, ¿cómo reconcilias tú esas palabras con lo que dices creer acerca de Dios? Pues no puedo.
Entonces, ¿por qué lo estás oyendo? Claro, mis hijos ya son mayores de edad. No puedo quitarles el teléfono y confiscarles el teléfono, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Mi hija ya se casó, ya está en su propia casa, lo que ella haga ya. No estoy diciendo que eso es lo que hace, pero lo que ella haga ya, pues ya ni modo, ya es harina de otro costal, como dice mi mamá. Gracias a Dios se casó con un pastor. Pero sí me explico. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que aceptamos en nuestra casa. Lo quieren hacer afuera, ok, está bien. Pero en mi casa, una vez ordené, no sé si ustedes conocen o si alguna vez oyeron del Club de Música de Colombia, la marca Colombia, que por $1 le mandaban a uno como 13 CDs y no sé qué tanto argüende. Y lo único que tenía que hacer en los próximos 2 o 3 años, comprar otros 7 a precio regular, ¿verdad? Y uno cuando está chavalo dice, pues, qué bárbaro, 13 CDs por $1, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Al cabo que después nada más digo que no quiero nada y con eso me salvo, ¿verdad? Pues ándele, como yo no tenía dirección aquí en Estados Unidos, puse la dirección de un tío mío, mi tío Toto. Ya les he hablado de mi tío Toto. Él fue el que se me aseguró de que yo me mantuviera en los caminos del Señor. Puse su dirección y estaba bien emocionado yo porque iba a venir el verano, iba a ir a la casa de mi tío Toto e iba a agarrar mis discos, ¿verdad? Iba a agarrar mis CDs, ¿verdad? Yo sé que voy a decir algunos nombres y ni siquiera van a saber de quién se trata. Uriah Heep, el disco de Jesus Christ Superstar, los Beatles, los Rolling Stones. Qué bárbaro, ¿verdad? Pues ándale que llego a la casa de mi tío y que le pregunto por mis discos y ¿qué cree que me dice? Los devolví. En mi casa no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estabas pensando? ¿Verdad? Pero eso era antes. Hoy los padres no tienen, los tíos, no tienen el valor para hacer eso con sus hijos. No tienen el valor para confrontarlos. Para decirles, oye, pero ¿qué no estás oyendo lo que dice? ¿Qué no estás viendo lo que están haciendo? No lo tienen. Ahora de nuevo estoy hablando con hijos que todavía tenemos nosotros patria potestad sobre ellos. Los que ya crecieron se van a tener que enfrentar, van a tener un día que darle cuentas a Dios. ¿Sí? Ya no somos nosotros, le van a tener que dar cuentas a Dios. Pero entonces tenemos que desechar, todo eso lo aborrecerás, le dice el Señor ahí en el versículo 26 de Deuteronomio 7, y lo desecharás porque está condenado a la destrucción. Todo eso va a ser condenado a la destrucción. En el Salmo 81, los versículos 8 al 10, noten lo que dice, Salmo 81, versículos 8 al 10, escúchame, pueblo mío, que quiero amonestarte. ¿Cómo quisiera yo, Israel, que me escucharas? Me acuerdo de mi mamá. Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las cosas, me decía. ¿Cómo quisiera, dice el Señor a Israel, que me escucharas? Versículo 9, no debes tener ningún Dios ajeno, no debes inclinarte ante dioses extraños. Yo soy el Señor, tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Abre la boca y yo te daré de comer. ¿Ok? No tienes por qué andarle pidiendo a otros dioses. No tienes por qué andarle pidiendo a los dioses paganos de estas tierras. No tienes por qué andarles ofreciendo sacrificios, ni por qué andar yendo a buscar el rostro de ellos para pedirles lo que necesitas. Tan solo abre la boca y ¿qué dice? Y te daré de comer. Ahora, abre la boca puede ser dos cosas. Una, abre la boca como los pajaritos y yo voy a poner lo que necesites ahí. Pero la otra también, pide, abre la boca y pide. Cuando clamaron a mí en Egipto, ¿los saqué de Egipto? Sí. Cuando quisieron agua, cuando les faltó agua en el desierto, ¿les di agua? Sí. Cuando quisieron carne en el desierto, ¿les di carne? Hasta que les salió por las narices, dice, ¿verdad? Les dio codornices y comieron carne hasta, ¿qué dijo el Señor? Ya me tienen harto, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. ¿Sí? Entonces les está diciendo, ¿qué andan haciendo buscando con otros dioses? ¿Qué andan haciendo inclinándose ante dioses extraños? ¿Qué andan haciendo yendo a buscar
la solución a sus problemas, sus carencias con otros dioses. Yo hice todo lo que hice por ustedes cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿No es suficiente experiencia? Abran la boca y yo te daré de comer. Señor, así como el Señor liberó a Israel de Egipto, nos liberó a nosotros de nuestro pecado también, ¿no es cierto? Nos hizo personas nuevas. Avivó el Espíritu en nosotros, nos ayudó a ver claramente lo que su palabra nos dice acerca de quién Él es y lo que Él puede hacer por nosotros. Y nos ha llevado paso a paso por nuestro caminar con Él, y en donde hemos encontrado atoraderos, estorbos, Él nos ha ayudado a quitarlo. En donde hemos pasado por situaciones difíciles y carencias, Él ha suplido para nosotros. Yo creo que todos aquí tenemos un testimonio de cómo Dios intervino en alguna situación por la que estábamos pasando y Él nos libró de esa situación. Amén. A veces ni teníamos para comer, a veces ni sabíamos de dónde íbamos a sacar para la renta, a veces no sabíamos ni si el Señor iba a suplir para alguna necesidad, como cuando mi esposa se enfermó de cáncer y de un hermano bien que nos amaba o nos ama mucho, que dijo, ¿sabes qué? Tú llévala con este doctor y yo me encargo, no te preocupes. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor nos sacó no para dejarnos solos sin proveer para nosotros, así como no sacó a los hijos de Israel de Egipto para dejarlos que se mueran en el desierto. Pero ¿qué decían? Para esto nos sacó Dios de Egipto. Allá comíamos ajos y cebollas. Y comíamos esto. Hey, eran esclavos. Ahora son libres. Pueden comer lo que quieran. Aquí en el desierto hay cachorras, víboras, liebres. Yo los saqué de Egipto. Sí, entonces Él a nosotros nos libró de nuestro Egipto, de nuestro pecado, amén. Y no nos sacó de nuestro pecado para ahora dejarnos, como quien dice, a la buena de Dios y no involucrarse en nuestras vidas cuando estamos teniendo problemas. No, Él está ahí. Abre la boca y yo te daré de comer. Como la quiera tomar, abra la boca y que Dios la llene, abra la boca y pida y verá cómo el Señor va a responder. En Primera de Juan, ahora en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 5 y los versículos 20 y 21, dicen, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento. Diga, me ha dado entendimiento. Otra vez, me ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina en el versículo 21 diciéndoles, hijitos, manténganse apartados de los ídolos. Amén. Ahora sabemos lo que son ídolos, sabemos lo que eran ídolos en aquel tiempo, sabemos lo que son ídolos en este tiempo también. Y podemos tener ídolos que nosotros no vemos como ídolos, pero los podemos tener como ídolos. Podemos idolatrar, o como les decía anteriormente, idealizar ciertas personas en nuestra vida y pensar que sin ellos no podemos vivir. ¿No es cierto? Mis hermanos, con el único que debemos sentirnos que sin Él no podemos vivir es con nuestro Señor. Ahora, si están casados, no les estoy diciendo que dejen a sus cónyuges, ¿ok? Ya, como decía la canción, ya se casó, ya se amoló. No les estoy diciendo eso. Pero si no están, no piensen que la persona con la que están va a traerle a su vida todo lo que usted desea tener, porque se va a dar cuenta que no es así. ¿Cuántas personas, en cuanto encuentre esposo, cuando encuentre esposa, mi vida va a ser completa? Y se casan y se dan cuenta que no se completó, ¿no es cierto? Todavía falta algo, falta paz, falta amor en muchas ocasiones, falta aceptación, qué sé yo.
Oh, cuando tengamos hijos, en cuanto tengamos ese primer bebé, eso nos va a venir a unir y vamos a estar bien, bien a gusto todos. Y viene el primer hijo. Y la única que se levanta a darle de comer, a cambiarle de zapeta, etcétera, etcétera, es la mamá. ¿Y el papá? Sí. Yo no, yo sí me levantaba a darle de comer y a cambiarlo, ¿verdad? Entonces, el hijo no vino a completar la cosa, vino a qué? Se paran, son necios los chamacos, le piden mucho, ¿sí? Son una, no, que no vayan a oír mis hijos, son una carga tremenda, ¿no es cierto? Oh, si tan solo tuviera este trabajo o esta carrera, si tan solo ganara esta cantidad de dinero. Y ganan esa cantidad de dinero, tienen ese trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? De repente no es suficiente. Mis hermanos, aquí en esta tierra nunca vamos a encontrar todo lo que necesitamos. En el único que vamos a encontrar todo lo que necesitamos es en el Señor, es en Dios. Y no solamente para esta tierra, sino para la vida venidera también. Por eso Juan les dice aquí que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si lo tenemos a Él, tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, lo tenemos todo. Por eso dice, hijitos, manténganse apartados de los ídolos. En otras palabras, huyan de cualquier cosa que pueda llamarse idolatría o que pueda quitar la atención que debemos poner en Dios en cualquier otra cosa. Versículo 5 dice, noten, pero el Señor, hablando de Azarías o Usías, pero el Señor hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte y su hijo Jotán estaba a cargo del palacio y de gobernar al pueblo. Entonces, aquí en Segunda de Reyes capítulo 15 nomás se nos dice que el Señor hirió al rey Azarías con lepra. Pero no se nos dice por qué el Señor hirió a Azarías con lepra. ¿Sí? Sin embargo, en el pasaje de Segunda de Crónicas, si se nos dice, vuélvanse a Segunda de Crónicas capítulo 26 otra vez. Noten, Segunda de Crónicas capítulo 26, en el versículo 16 dice, pero cuando se hizo fuerte, está hablando de Azarías o Usías, su corazón, ¿qué hizo? Se enalteció. ¿Y eso fue qué? Su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Hablamos un poco acerca de esto en el contexto de Mateo 23 el domingo, ¿no es cierto? Donde Jesús acusa a los fariseos de autoexaltación. Y de nuevo podemos ver que esto es algo contra lo que se advierte en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Señor está muy en contra de la autoexaltación, de que nosotros queramos autoexaltarnos y hacernos los poderosos. Porque a veces como seres humanos tenemos la tendencia a pensar que ya lo hemos descifrado todo, ¿no es cierto? Que ya lo hemos entendido todo, que ya nadie no tiene nada que decirnos, nadie tiene nada que enseñarnos, ya estamos bastante, bueno, voy a decir, yo estoy bastante viejo como para que nadie tenga nada que venir a enseñar, tenga que venir a enseñarme nada. No sé si algunos de ustedes se sientan así a veces, ¿sí? Como que nadie les va a enseñar nada, y ya estuvo, ya lo tengo todo bien entendido, no me vengan con cosas, ¿verdad? Especialmente si alguien más joven que uno trata de corregirlo o decirle que está haciendo algo que no debería hacer o algo, si es más joven, pero ¿quién te crees tú que eres, muchacho del demonio, para decirme lo que tengo que hacer? Porque somos muy orgullosos, respeta mis canas, ¿verdad? Entonces, como seres humanos a menudo tenemos la tendencia a pensar que ya lo hemos descifrado todo, que lo hemos entendido todo. Y saben que especialmente cuando las cosas están yendo bien. ¿No se han dado cuenta de eso? Que cuando las cosas están yendo bien parecemos pavos reales. Sí, caminamos con las plumas de la cola extendidas así. Porque todo está yendo como creemos que debe de ir. Todo nos está yendo bien, no hay ningún problema. Sí. Pero aún en esos momentos en lo que cuando todo está bien, tenemos que ser humildes.
tenemos que ser humildes. En el Salmo 119 y el versículo 21 dice, tú reprendes a los soberbios y malvados que se apartan de tus mandamientos. ¿Tú reprendes a quién? A los soberbios y malvados. ¿Quieren reprensión de Dios? Llénense de soberbia. ¿Quieren reprensión de Dios? Háganse los que todos lo saben. Llénense de orgullo por lo que son, por lo que tienen, por lo que han logrado. Llénense de orgullo y van a ser reprendidos por Dios. En Proverbios capítulo 11 y el versículo 2 dice, con la soberbia llega también, ¿qué? La deshonra, pero la sabiduría acompaña a ¿quiénes? A los humildes. ¿Qué les decía el domingo? A veces aquello de lo que más orgullosos estamos es lo que finalmente viene y nos tumba al suelo y nos hace caer y quedamos todos heridos. En Proverbios capítulo 13 y el versículo 10, noten, la soberbia es la madre de las contiendas, pero en los ingeniosos se halla la sabiduría. ¿Saben lo que es ingeniosos? Los que tienen entendimiento. En los que tienen entendimiento se halla la sabiduría. Y Dios nos ha dado ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Entendimiento. Entonces no tenemos excusa. Tenemos el entendimiento, entonces debe haber sabiduría y no debe haber soberbia en nuestros corazones. En Proverbios capítulo 16 y el versículo 18, la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa ¿qué? La caída. Y noten hasta dónde llegó Azarías. Hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, cosa que no debería hacer. Sigan leyendo ahí rápidamente en 2 de Crónicas 26, comenzando con el versículo 17, dice, pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado y delante del Señor Dios, eso no te es nada honroso. Noten lo que hace el sacerdote Azarías, corre detrás del rey. ¿Qué le hubiera podido pasar a Azarías aquí por tratar de meterse entre el rey y el altar del incienso? Morir. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Debemos de dar gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a arriesgarse a sí mismos, a arriesgarse a ofendernos y que los odiemos y los repudiemos para advertirnos de que lo que estamos haciendo quizás no es la voluntad de Dios. Yo prefiero que alguien me diga claramente, ¿sabe qué, pastor? La está regando aquí. Y me lo han dicho. A que se junten todos allá afuera en bolita y digan, no, el pastor la está regando ahí, qué bárbaro. Oye, se está pasando, ¿no crees? Pues ve, dile. Ah, no, ve, dile tú. No, ve, dile tú. Ah, no, hay que hablarle al hermano fulano de tal, él sí le dice. Por favor. Sí, arriésguese. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que un rayo cae del cielo y lo parte por levantar la mano contra el ungido del Señor. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Hágalo. Seguimos leyendo ahí en 2 de Crónicas, ya vamos a terminar. 2 de Crónicas, capítulo 26, los versículos 19 al 21. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira. Aun cuando lo confrontaron, se llenó de ira. Y fue tanta su ira contra los sacerdotes que ahí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes, junto al altar del incienso, noten, le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote Azarías a todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y cuando el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Ahora sí, ¿verdad? Tuvo que esperar a que el Señor le mandara lepra para poder entender que lo que estaba haciendo no era lo correcto. ¿Cómo la ven? ¿Quieren la disciplina del Señor? O mejor hacemos lo que el Señor nos dice por las buenas, así tú sabes, ok, Señor, eso es lo que dices en tu palabra, entonces lo voy a hacer, ¿verdad? Se dio prisa. Versículo 21, y así el rey Usías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Yotán quedó a cargo del palacio real y del gobierno
del pueblo. Versículos 6 y 7, los demás hechos de Azarías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías fue a reunirse con sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Jotam. ¿Saben que yo creo que el Señor llama a su pueblo a ser humildes en todas las circunstancias por las que pasa? Tanto en los tiempos malos, pero más aún en los tiempos buenos. Hay un dicho que dice que debemos de ser humildes en la victoria y gentiles o amables o corteses en la derrota. Sea que estemos todo esté yendo bien, sea que que las cosas nos estén yendo mal, debe haber humildad en nuestro corazón. Debe haber humildad, porque eso fue lo que el Señor nos vino a enseñar. Y porque el Señor, eso es a lo que recompensa. Proverbios 22:4 dice, el Señor recompensa a los que le temen con riquezas y honra y vida. ¿Por qué? Si son humildes. ¿Quieren riquezas? ¿Quieren honra? ¿Quieren vida? ¿Quieren la recompensa? Sean humildes. Sean humildes. No se crean más de lo que el Señor los ha hecho. No se crean el papá o la mamá de los pollitos. No se crean el que todos lo saben. Que nadie va a venir a decirles cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Crean en el Señor. En Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. ¿Se dan cuenta de la descripción que se está dando aquí de Dios? Yo habito en las alturas, en santidad, pero también doy vida a los de espíritu, ¿qué? Humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. O sea, tan alto y sublime como es. Cuando ve un corazón humilde, el Señor está dispuesto a bajar, está dispuesto a acercarse a Él, está dispuesto a recibirlo y está dispuesto a sanar a esa persona quebrantada de corazón. Por último, en Mateo 23 y el versículo 12 dice, porque el que se enaltece, ¿qué será? Y el que se humilla, ¿qué será? Esa es la economía de Dios. ¿Queremos ser humillados? Hay que ser orgullosos, hay que ser soberbios, hay que creernos que somos lo que no somos. Pero queremos ser exaltados, entonces tenemos que ¿qué? Humillarnos. Señor Jesucristo se humilló ¿hasta qué? Hasta la muerte ¿y cómo fue que Dios le recompensó? Dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En la economía de Dios, la manera de subir es bajar. La manera segura de bajar es que tratar de enaltecerse. Así es que aprendamos de estos reyes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene una enseñanza que darnos y cada uno, si prestamos atención por lo que nos enseña, nos está llamando a acercarnos más a Dios y poner toda nuestra esperanza en Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo de adoración y alabanza que hemos tenido. Padre Santo, te pedimos que al ir a nuestros hogares, nos ayude, Señor, por el poder del Espíritu a ser transformados, a ser cambiados, Señor, a ser convertidos en esos hombres y mujeres que somos parte de tu reino, que estamos dispuestos a humillarnos, a ser humildes, para que tú, al tiempo que tú tengas para cada uno de nosotros, nos enaltezcas, Señor. Señor, queremos ponernos en tus manos y pedirte que si hemos sido de alguna manera altaneros, soberbios, orgullosos, Padre, que nos perdones, que nos quites esa idea de que somos más de lo que somos y nos hagas humildes, que podamos en realidad aprender de tu Hijo Jesús, que era manso y humilde de corazón, que sigue siendo manso y humilde de corazón, porque si no fuera manso y humilde de corazón, ya hubiera acabado con todo mundo, Señor, pero está siendo paciente porque no quiere que nadie se pierda. Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu sigas usando estas historias de los reyes para transformarnos, para llamarnos la atención, si es que necesitamos que se nos llame la atención, y para cambiarnos, hacernos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Al irnos de este lugar, Señor, ve con nosotros,
Ayúdanos a llevar este carácter santo, perfecto, bueno que tú tienes, que nos muestras en tu palabra a nuestros hogares, oh Dios. Y ayúdanos, Señor, a reconocer lo que tú aborreces, lo que tú detestas, y no tocarlo, porque, Señor, no queremos ofenderte. Queremos serte fieles. Queremos creer en tu palabra. Si es que ayúdanos, oh Dios. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén.